Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les quiero hablar de la biografía de Iván el Terrible, escrita por el autor ruso-francés Henri Troyat. Iván el Terrible nace en el año 1530, hijo de el zar Basilio III y de su esposa Helena. Sin embargo, ahora vamos a dar más detalles con relación a esta situación. Una primer cuestión a la que me quiero referir es que, a mi modo de ver, Iván IV, que es el personaje de esta biografía, Iván IV, Iván el Terrible, fue el último zar importante en Rusia que no fue de la familia Romanov. La familia Romanov tomó el poder en el año 1613 con Miguel I y lo ejerció hasta el año 1917 con Nicolás II, el cual abdicó ese año en el mes de febrero. Bueno, y en relación al nacimiento de Iván, les quería decir que Basilio tenía por esposa a Salomé. Salomé no quedaba embarazada, entonces, bueno, imagínense que en esa época, en esa Rusia de aquellos años, toda la culpa se le echaba a la mujer, por lo cual, bueno, se le presentaron otras doncellas al zar con la finalidad de que ella seleccionara a una a través de una ceremonia que se denomina Esmotrini, en el cual el zar conversa con diferentes doncellas, siendo que estas doncellas son de familias nobles de Rusia. Y bueno, fue a partir que seleccionó de entre todas ellas a Helena, y bueno, Helena tampoco quedaba embarazada. Sin embargo, y no habiendo sido producto de una relación entre Basilio y Helena, Helena en un momento queda embarazada y bueno, se produce el nacimiento de un varón al cual lo llaman Iván y que Basilio adopta como su propio hijo. Lamentablemente, 3 años después, en el año 1533, muere Basilio y queda a cargo del gobierno Helena con un consejo de regencia que estaba formado por sus hermanos Yuri y Andrés y por boyardos como los Bielski y los Shuisky. En el año 1538, Helena muere envenenada y esto fue confirmado recientemente porque, bueno, se exhumó el cadáver y se encontraron muestras de mercurio en la osamenta de Helena. Y bueno, ahí se produjo un interregno hasta la asunción de Iván el Terrible, Iván IV, en donde el poder lo ejercieron los Shuisky, que eran boyardos, es decir, nobles rusos, ¿no es cierto?, que habían sido en el interregno en el cual Helena ejerció la regencia, una familia que estaba ostentando o alrededor del grupo de poder. Entonces, con la muerte de Helena, Iván queda huérfano a los 8 años y al quedarse huérfano, lo único que él pensaba era cuándo le iba a llegar su turno, porque de todos los que estaban en la corte, por decirlo de alguna manera, el único que tenía sangre real era él. Y si se lo sacaban de encima, evidentemente, luego, bueno, el poder real se lo iban a poder disputar los boyardos. Sin embargo, los boyardos estaban tan enfrascados en sus luchas internas que medio como que se olvidaron, por decirlo de algún modo, de Iván. Iván se crió como una fiera acostumbrada a la observación del comportamiento de los boyardos,
se fue acostumbrando a acechar presas y disfrutar con su sufrimiento, tanto que, por ejemplo, para citarles un caso, se encargaba de cazar pájaros, los desplumaba, les arrancaba los ojos y los destripaba. Mientras tanto, los boyardos lo ignoraban, no se ocupaban de su educación, le regateaban la comida y le robaron la totalidad de sus tesoros. Cuando alcanzó la edad de 13 años, una anécdota muy interesante de contar es que organizó una comida, me estoy refiriendo a Iván, para los boyardos y aprovechó esa comida para acusarlos de haberse entregado al pillaje y a realizar la matanza de otros nobles. Y que si bien a su entender había muchos culpables, él se contentaba con ajusticiar al más criminal de todos, señalando a alguien que estaba sentado en la mesa, que era Andrés Chwisky. Según los relatos de la época, parece ser que después que hizo esta manifestación, Iván, un sudor frío le corrió por la espalda porque en el fondo no sabía qué era lo que iba a suceder a continuación. Si los guardias que estaban supervisando la comida lo iban a tomar prisionero a Andrés Chwisky, o el prisionero que iba a terminar en la cárcel, en las mazmorras, iba a ser él. Pero no, tuvo suerte, los guardias lo apresan, lo golpean y se los dan a los perros de caza que había en el palacio, los cuales se lo comen vivo. Mientras avanzaba en su idea futura de ser zar de Rusia, Iván en lo único que pensaba era en ampliar la obra paterna, es decir, la obra de Basilio III. Y básicamente él quería atender dos cuestiones. Por un lado, extender las fronteras del imperio y por otro lado, someter definitivamente a los boyardos que tanto ruido metían en los gobiernos zaristas. En el año 1546, es decir, con Iván ya con 16 años, llama a un prelado de teología, concretamente al metropolita Macario, para decirle que se quería casar. Y bueno, Macario, dada la violencia interna que había en Rusia, le sugiere que lo hiciera con una rusa, no con una mujer noble de algún reino limítrofe, como se solía acostumbrar. Inclusive que eso iba a estar muy bien visto por el pueblo, que él se casase con una rusa. Y otra idea que le rondaba en la cabeza a Iván, era que también quería coronarse zar. Los hechos suceden prácticamente de manera paralela cuando él tenía 17 años de edad, es decir, en el año de 1547. Con relación a la búsqueda de su esposa, lo que hicieron fue los nobles seleccionar 1000 doncellas en primer lugar, luego se hizo, digamos, una selección más fina, con la cual quedaron alrededor de unas 200, y esas 200 doncellas se las llevó a vivir en grupos de a 12 en el palacio, de manera tal que Iván pudiese realizar la ceremonia denominada Smotrini, en la cual él se acercaba a las habitaciones y conversaba con cada una de ellas con el fin de compenetrarse en términos de cuál era el linaje de estas doncellas, cuál era su cultura, su nivel cultural, si sabían hablar diferentes idiomas, cuestiones de la vida. Y en segundo lugar, lo que se hizo es lo que se denomina la ceremonia de presentación,
que en alguna medida es una suerte de desfile en donde cada una de las doncellas fueron preparadas en el sentido de bañadas, peinadas y vestidas con las mejores ropas y joyas, y bueno, desfilaron delante de Iván, e Iván no tardó mucho tiempo en convencerse que su mujer elegida era Anastasia Romanova, a la cual durante el esmotrini él ya había observado que se trataba de una mujer inteligente, dulce, bella, modesta y piadosa. Desde el punto de vista religioso, podemos decir que Anastasia basaba su sentimiento en la caridad y la indulgencia, en tanto que Iván se creía casi un par de Dios y decía que el Padre le había dado a entender que estaba habilitado a cometer cualquier exceso. En tal sentido es que le encantaba decidir castigos injustos y otorgar recompensas inmerecidas. Recordemos un poco cómo había sido su vida de niño y de adolescente y cómo él, siendo huérfano, había visto las conductas de los boyardos que se disputaban los espacios de poder en la corte rusa, ¿no? Entonces, ya habiendo sido erigido como zar, al principio de su gobierno dejaba en manos de los boyardos Glinsky la política diaria. Y a modo anecdótico contarles que en una ocasión los habitantes de la ciudad de Pskov enviaron una delegación de 70 notables para quejarse con el zar y lo encontraron descansando en su casa de campo. El zar, que estaba durmiendo, se enfureció en tal grado que mandó ejecutar a estos 70 notables. Ya podemos ir viendo las conductas que tenía el zar y ya podemos ir percibiendo el por qué lo llamaban el terrible, ¿no? Casi en paralelo de que estaba sucediendo este hecho en la casa de campo, se produce durante el gobierno de Iván IV el primer incendio de Moscú. Moscú estaba constituida principalmente por casas de madera y el pueblo le echa la culpa a los Glinsky, que eran los encargados de la política diaria, como antes decíamos. Entonces el pueblo los quiso matar, pero como el zar decía, se arrogaba el derecho a decidir sobre la vida de los demás y era el único que podía hacerlo, los protegió a los Glinsky y como contrapartida mandó a matar al pueblo. De nuevo, fíjense el grado de locura de Iván, el grado de sadismo de Iván. Durante la sublevación del pueblo, Iván recibe la visita del Pope Silvestre, es decir, un religioso muy importante de la Iglesia Cristiana Ortodoxa rusa, quien atribuyó el desastre que estaba sucediendo en Moscú a un castigo divino por los pecados de Iván. Acá se iniciaban las primeras críticas de la Iglesia hacia la persona del zar. Bueno, como consecuencia de lo que estaba sucediendo, Iván le pide a Silvestre que redactase un documento al que denominaron Domostroy, que básicamente era un conjunto de reglas que buscaban reforzar la obediencia y sumisión a Dios, al zar y a la Iglesia del pueblo campesino, del pueblo pobre, y muy probablemente sea a través de este documento que en el gobierno de Iván IV se crea el campesino esclavo del noble.
situación que se mantuvo, según estuve investigando, durante aproximadamente 300 años, hasta que finalmente, vamos a ver con precisión ese dato, el zar Alejandro II en el año 1861 produce la abolición de la esclavitud de los campesinos. En todo ese interregno de 300 años, los campesinos eran esclavos de los nobles, trabajaban para los nobles y bueno, fue una situación tan lastimosa y tan triste que, por ejemplo, llevó a escribir a Nikolai Gogol su famosa novela Almas Muertas. Bueno, volviendo a los temas políticos, Iván nunca perdía de vista sus fronteras, teniendo tres motivos principales de preocupación, que era, por un lado, hacia lo que sería el oeste, los suecos, hacia el sur, los polacos, y hacia el este, los tártaros. Concretamente, para hacer frente a los tártaros, movilizó tropas regulares provistas por primera vez de armas de fuego y los denominó streltsí. Tuvo una iniciativa de atacar a la ciudad tártara de Kazán, pero inicialmente resultó un fracaso, por lo que se contentó con construir una ciudad próxima a Kazán, a la cual la denominó Sviazk. Tenemos que recordar que en el pasado los tártaros siempre habían tenido a mal traer a los rusos, ya que aproximadamente a partir del año 1200 y estando Gengis Khan en el poder, los tártaros lo que hacían eran una suerte de ataque rápido sobre Rusia, en el cual mataban a toda la gente con la que se encontraban, quemaban absolutamente todo con lo que se encontraban, se robaban todo lo que podían y luego desaparecían tal como habían venido a hacer todo este daño que yo les comentaba, ¿no? Kazán era una ciudad que estaba fortificada, por lo que Iván lo que hizo fue contratar a un ingeniero alemán para volarles la fuente de agua. Y cuando se produce esa voladura, en realidad ocurre una voladura parcial de la fortificación que les permitió a los rusos tener acceso al interior de la ciudad, donde se produjo una lucha totalmente encarnizada que los rusos lograron vencer tomando Kazán e inclusive hacer prisionero al líder tártaro Yadiger Mohamed, de manera tal que, como les decía, los rusos ocuparon la ciudad y para sentar sus bases en la misma, mandó Iván a construir una catedral en el interior de Kazán. Kazán era una ciudad muy, pero muy importante desde el punto de vista comercial. Había sido fundada por los búlgaros, que eran descendientes de los hunos, dominada por los mongoles y ahora por los rusos. Y como les decía, era un famoso centro comercial e inclusive era una ciudad de paso hacia otros centros comerciales muy importantes como eran China, Persia y Samarcanda. Hacia fines del año 1552, Anastasia le da a Iván IV su primer hijo, Demetrio, Dimitri, y eso sucedió prácticamente, como les decía, hacia finales de año. En 1553, ese año fue particularmente difícil para Iván porque estuvo gravemente enfermo. Se cree que tuvo una neumonía muy pero muy fuerte y mientras estaba en su lecho de muerte, él observaba el comportamiento de los boyardos y mientras él les planteaba a los boyardos que quien
iba a tener que ser su sustituto, era su hijo Demetrio, que en ese momento era un bebé. Los boyardos, o parte de ellos, no aceptaban esa situación y bueno, como les decía, para Iván fue muy importante poder observar el comportamiento de los boyardos porque, bueno, se daba claramente o veía claramente cómo en realidad no iban a seguir sus designios, sino que se iban a manejar como ellos mejor les conviniera, ¿no? Pero bueno, para desgracia de los boyardos, para suerte de Iván, para desgracia del pueblo ruso, en función de los que les voy a comentar más adelante, Iván logra recuperarse y bueno, para dar gracias a Dios en relación de su recuperación, decide hacer una peregrinación con su esposa Anastasia y su hijo Demetrio hacia un monasterio en el cual conoce a un religioso llamado Basián, quien le sugiere que no tiene que tener consejeros y además lo incita a ejercer el poder en total soledad. Tristemente, durante la peregrinación, el clima en Rusia normalmente es bastante severo. Para colmo de males, la peregrinación ocurrió en invierno. Demetrio fallece y Anastasia se enferma. Bueno, sin embargo, Anastasia se recupera y en el año 1554 nace un segundo hijo varón, en este caso también llamado Iván, como su padre. Los problemas en Kazán en cuanto a la relación de rusos y tártaros le estaba costando mantener el orden a los rusos, por lo cual Iván decide pacificar la ciudad de Kazán matando a miles de hombres. Por otro lado, le interesaba el territorio de Livonia, un territorio ubicado en el sector sudoeste de Rusia. Livonia era un territorio que comprende parte de los actuales países denominados Estonia y Letonia, que tenía al rey de Polonia, Segismundo Augusto, como gran duque. Me estoy refiriendo a Livonia, ¿no es cierto? Segismundo Augusto nunca aceptó a Iván IV como zar de Rusia, sino solamente lo llamaba Gran Duque de Moscú. Esto le provocaba una enorme bronca a Iván, y estos desaires y por otro lado la búsqueda ancestral de los rusos por tener un puerto en el Báltico condujeron a que en el año 1558 un ejército ruso invadiera Livonia, realizando una matanza de tamaño indescriptible. En ese momento tomaron las ciudades de Narva y Dorpat, y si no hubo un avance mayor es porque fue frenado por un nacionalista llamado Kettler, que sostuvo una heroica defensa en Riga y en paralelo contactó a Segismundo, que como les decía, Segismundo era una suerte de protector de Livonia, para que los ayudase en su pelea con los rusos. Sin embargo, Segismundo no mueve un dedo al respecto. Y mientras esto estaba pasando, los tártaros volvían a los andadas sobre Rusia, concretamente en la zona de Crimea. Entonces, ¿qué pasó? Que como Rusia tenía que enfrentar en forma simultánea dos frentes de batalla, Iván le pide una tregua, concretamente a Kettler. Kettler
no la considera, o sea, desacata el pedido de tregua. Sin embargo, finalmente Rusia lo vence. En paralelo, nace un tercer hijo varón, en este caso Fiodor. Tristemente muere Anastasia. Vamos a ver que en el paso del tiempo Iván se casa, si mal no recuerdo, en 9 oportunidades, pero de la única mujer que él estuvo profundamente enamorado fue de Anastasia. Y mientras estaba sucediendo el nacimiento de Fiodor, al poco tiempo el fallecimiento de Anastasia, nuevamente se vuelve a incendiar Moscú, es decir, por segunda vez durante el gobierno de Iván IV. Nada le quitaban la cabeza a Iván que Anastasia había sido envenenada, y bueno, con la muerte de ella, la dureza y brutalidad de Iván recrudece a tal punto que comienza a deshacerse de los nobles cercanos y de sus familias enteras. Y cuando digo deshacerse, es de matarlos. Matar a los nobles y matar a todas sus familias. Bueno, los nobles que eran de su agrado, la iglesia, le sugieren casarse con Catalina, hermana de Segismundo, protector de Livonia, como comentábamos anteriormente, para en alguna medida limitar las rispideces que había entre ambos países, pero ante las exigencias de Segismundo que Catalina debiera mantener su condición de católica, Iván se indignó. Entonces, ¿qué hizo Segismundo? Entregó a su hermana Catalina al heredero al trono sueco, Juan, duque de Finlandia. Como contrapartida, Iván lo que hace es atacar Lituania y se apodera de ella. Como era un territorio que estaba plagado de judíos ricos, los rusos se apoderaron de todas las joyas y el oro y lo enviaron a Moscú. En el año 1554 ocurre algo muy pero muy particular, en donde Iván, cansado de las críticas de la iglesia y cansado de las críticas de los boyardos, desaparece de manera abrupta del Kremlin y lo que hace es irse a vivir a un lugar denominado Alexandrovskaya Sloboda. Y recién a los 30 días le envía una carta al metropolita Atanasio, en donde básicamente le dice que estaba cansado del tratamiento que le daban tanto los boyardos como la iglesia ortodoxa a sus políticas y que había decidido renunciar a su cargo de zar. Claro, como Atanasio en el fondo no sabía el texto de la carta, la leyó delante de boyardos, delante de religiosos, pero también delante de gente del pueblo. Y claro, como claramente en la carta decía que Iván estaba muy enojado con la iglesia y con los boyardos, el pueblo se iba a enardecer con los culpables de que ellos no tuvieran más zar. Entonces, el grupo de los religiosos y los boyardos decidieron trasladarse al lugar donde estaba Iván para pedirle por favor que volviera a ser el zar de Rusia. Iván les dijo que sí, pero les ponía una condición y que esa condición no podía ser modificada, que tenía que ser aceptada tal cual él la planteaba, y la condición decía que él iba a tener de ahí en adelante las manos libres para hacer las cosas como a él se le antojara y que
no iba a poder recibir ningún tipo de críticas ni del clero ni de los boyardos. Bueno, los religiosos y los boyardos aceptan esas condiciones y bueno, fue el primer paso de Iván, porque lo siguiente que hizo fue dividir el país en dos sectores, a los cuales denominó Oprínchina y Simyina. Oprínchina era un lugar cuyo dominio estaba exclusivamente administrado por el zar y lo hacía a su antojo. El territorio asociado a la Oprínchina era lo mejor de todo lo que había en Rusia. Y claro, como necesitaba una clase noble, se sacó de encima a todos los boyardos y la clase noble la creó a través del pueblo pobre, a los cuales los llamó como oprishnik, y a los oprishnik él les dio tierras, les dio esclavos, les dio riqueza y les dio poder para poder moverse a su antojo y bajo sus órdenes en el territorio tanto de la Oprínchina como de la Simyina. A los nobles de sangre les quitó absolutamente todo, les quitó su poder, su fortuna, sus joyas, sus territorios, sus esclavos y los mandó a vivir a la Simyina, que la Simyina en realidad correspondía a los territorios de menor valor que había en Rusia. Para darles una mayor caracterización frente al pueblo, los oprishniki eran unos personajes que andaban a caballo, alrededor de 6.000, y esos caballos tenían en su montura una cabeza de perro y una escoba, que lo que simbolizaban era morder y limpiar a los enemigos, es decir, tenían esa atribución, tenían esa capacidad. Bueno, ante esta situación, quien estaba a cargo de la iglesia, concretamente Atanasio, se retira y bueno, Iván decide él elegir a Felipe como reemplazo de Atanasio. A Felipe no le queda otra que aceptar, porque al zar no se le podía decir que no, pero le pidió por favor que suprimiese la Oprínchina. Iván prácticamente no le prestó atención, internamente pensaba que seguramente con el paso del tiempo Felipe iba a aceptar su política, pero en el mismo momento que Felipe le decía lo que le decía, Iván empezó a ver una conspiración de una relación de Felipe con los nobles que estaban en la Simyina. Y bueno, fíjense lo que pasó. Casi simultáneamente, Segismundo, rey de Polonia, le escribe a los boyardos de la Simyina para rebelarlos contra el zar. Y estos, asustados en realidad con la situación, se presentan al zar para avisarle de la carta que les había enviado Segismundo, ¿no? Y entre ellos se encontraba un noble llamado Fiódorov. Iván, en presencia de la corte, le coloca a Fiódorov su corona y su manto y lo designa zar. Imagínense el terror que cundió en Fiódorov y en todos los que estaban presentes en ese momento. Fiódorov no sabía cómo reaccionar e Iván le dice: si tengo el poder para nombrarte zar, también lo tengo para sacártelo. Y en ese mismo momento le clava un puñal en el corazón, matándolo en forma instantánea.
Lógicamente que Felipe se va cansando de las actitudes del zar, que era un sanguinario, un sádico, una persona sin límites en cuanto a su maldad. Y bueno, mientras estaba dando una misa, Felipe se aparece Iván, y lo que era habitual, cuando eso sucedía, quien estaba a cargo de la misa tenía que saludar al zar. Felipe se hace como que no lo ve, lo ignora. No solo eso, sino que durante el sermón lo critica fuertemente. A lo que Iván, a los gritos en el interior de la iglesia, le dice que de ahora en adelante lo iban a conocer y él se iba a comportar tal cual lo pintaban. Entonces empieza por apresar y torturar miembros del clero, y no se contenta con eso, sino que emprende una búsqueda de compañeros religiosos, que delaten inconductas de Felipe. Lamentablemente se le hace muy difícil porque Felipe era una zeta, Felipe era una persona intachable. Sin embargo, como pasa en todos los ámbitos de la vida, él dio con alguien que podía llegar a ser el sustituto de Felipe, que acepta hablar mal de Felipe, razón por la cual lo llevan a Moscú para hacerle un juicio. Y Felipe, viendo un poco cómo era la situación, instantáneamente se empieza a sacar su ropa de religioso, su ornamento, lo entrega. Iván, es decir, lo hace esto de manera voluntaria. Iván se enloquece porque, como ya lo venimos observando, él decía que el único que podía tomar ese tipo de decisiones era él, que él le iba a decir a Felipe lo que tenía que hacer y no Felipe a Iván. Entonces le dice a Felipe que se retire y que vaya a dar misa como lo había estado haciendo hasta ese momento, que cuando tuvieran el veredicto lo iban a llamar. Y bueno, evidentemente el veredicto fue contrario a Felipe, lo apresan y lo condenan a cadena perpetua. Mientras Felipe está en el presidio, Iván manda a uno de sus oprichniki, llamado Skuratov, para pedirle a Felipe la bendición por una incursión próxima que iban a tener y que estaba programando, estaba preparando Iván IV sobre la ciudad de Novgorod. Felipe evidentemente se negó y Skuratov decidió estrangularlo y lo mató a quien había sido cabeza de la Iglesia Cristiana Ortodoxa rusa, ¿no? Un grado de locura absoluta. Ahora, ya Iván no se conformaba solo con castigar individuos, sino que también quería empezar a castigar ciudades, y tenía a Novgorod y a Pskov entre ceja y ceja. Fue así que a principios de 1570, Iván IV, acompañado de su hijo Iván, al cual lo estaba formando a su imagen y semejanza, dado que lo hacía participar de las orgías, lo hacía participar de las matanzas, de los asesinatos, de todos los hechos de barbarie que llevaba adelante Iván. Bueno, ellos dos con sus oprichniki y los Streltsy avanzaron sobre la ciudad de Novgorod, y lo primero que hicieron fue encarcelar a todos los religiosos. Luego, todos los días llevaban 1 millar de vecinos a la plaza y los mataban sádicamente para finalmente tirar sus cuerpos al río Volkhov. Y si alguno de ellos eventualmente quedase con vida, estaban los Streltsy, que los Streltsy les disparaban con sus arcabuces para matarlos de manera definitiva. Esta barbarie duró 5 semanas y distintos autores hablan que fueron ejecutados entre 15.000 a 60.000 personas. Terminado esta locura en la ciudad de Novgorod,
Iván con su hijo quisieron repetir el proceso en la ciudad de Pskov, pero cuando ingresaron a la misma se encontraron con un monje visionario llamado Nicolás, quien le ofreció a Iván un trozo de carne cruda, e Iván le dice: yo no como carne cruda, menos en Cuaresma. Nicolás le responde: te alimentas de sangre y carne humana, con lo que no solo te olvidas de la Cuaresma, sino del propio Dios. Nicolás se estaba refiriendo a los hechos de matanza que había realizado Iván en la ciudad de Novgorod. Asustado por la visión de este hombre, Iván decide ordenar a su ejército evacuar y regresar a la ciudad de Moscú, en donde lo primero que hizo fue abrir una causa criminal con los cómplices de Novgorod y Pskov, y como resultado de este nuevo invento de Iván, los Oprishniki tomaron prisioneros a 300 presos. Observen la locura que va a hacer Iván ahora, ¿no? Le pide a sus torturadores, de nuevo son los Oprishniki, que armen en la plaza 17 horcas, un caldero que tenga la capacidad necesaria para poder poner una persona viva allí dentro, un caldero con agua hirviendo, una sartén gigantesca para poder freír a personas arriba de esa sartén, y cuerdas para cortar cuerpos por frotamiento, ¿no? Una tortura peor que la otra. Entonces, ¿qué hizo Iván? Convocó al pueblo a una fiesta. Él decía que esto iba a ser una fiesta. Imagínense, el pueblo aterrado, no fue nadie a la plaza. Cuando Iván llega a la plaza y ve que no hay nadie, enloquece, enfurece y le dice a sus Oprishniki que tienen que traer a la gente a la plaza. Entonces, el pueblo aterrado va en forma masiva a la plaza, y lo primero que hace Iván es perdonar alrededor de 100 personas. Seguidamente, y en 4 horas, los Oprishniki ejecutaron a los 200 restantes. E Iván le pidió a los Oprishniki que dejaran la plaza tal como estaba, y ese proceso duró varios días con el objeto de que quedasen los cuerpos expuestos, quedasen los olores nauseabundos producto de la descomposición de los cuerpos, es decir, que no limpiasen la plaza con la finalidad de que el pueblo no se olvide de lo que él era capaz. Nos queda claro que si en algún momento alguno de nosotros pensó en forma figurativa cómo es Satanás, cómo es el diablo, y bueno, este hombre claramente, si no lo es, estaba muy pero muy próximo a ser un diablo, a un Satanás de carne y hueso, ¿no? Bueno, después de todo esto que les vengo contando, evidentemente que se había llegado a un punto en que eran solamente los Oprishniki los que no odiaban a Iván. El pueblo lo odiaba, los boyardos, la iglesia, y le temían tremendamente, ¿no? Bueno, los tártaros nunca se olvidaron de Rusia, nunca se olvidaron de Moscú, y nuevamente hicieron una avanzada, y por tercera vez se produce un incendio de Moscú generado por los tártaros en este caso, y digo por tercera vez durante el gobierno de Iván IV. Lo hicieron como venganza de las tomas de las ciudades tártaras de Kazán y Astraján, y si bien lo buscaron a Iván de manera exhaustiva para tomarlo prisionero y matarlo, no lograron encontrarlo. En el año 1572 fallece Segismundo, lo que le produce un enorme placer a Iván,
Y bueno, casi en paralelo que está sucediendo la muerte de Segismundo, los tártaros nuevamente avanzan sobre Moscú. Iván sabe Dios dónde estaba escondido, porque normalmente él no participaba de las guerras, de las trifulcas, y fue el boyardo Borotinsky con un ejército muy inferior que los venció a los tártaros en forma aplastante, matando de un total de 150.000 personas que formaban ese ejército, matando un total de 130.000, razón por la cual el destino de Kazán y Astraján quedaba sellado con relación al Imperio ruso. E increíblemente, esta victoria reforzó el prestigio de Iván, siendo que él no participó en absolutamente nada de esta contienda, ¿no? Bueno, así como era de sanguinario, iba de un extremo a otro. En un momento decide despedirse de los Oprichniki e inclusive prohibió la utilización de la palabra, tanto que aquel que la nombrase iba a ser ejecutado. A los miembros de la Siemshina les permite recuperar sus bienes. Y bueno, dada la muerte de Segismundo, se postula como rey de Polonia, aunque sin embargo por su intransigencia, porque no quería ser coronado por el clero católico, los polacos se inclinan por un húngaro llamado Esteban Báthory. Esteban, o con la llegada de Esteban, vuelven las guerras y lentamente Rusia va perdiendo ciudades, inclusive la salida al mar Báltico, por la cual tanto había luchado Iván. Para frenar a los polacos, en un momento a Iván se le ocurre una estrategia realmente muy buena, que es solicitar la mediación del Papa para que Rusia y Polonia hicieran causa común en una intervención conjunta contra los infieles. Los infieles eran los tártaros, pero a pesar de que hubo tratativas durante mucho tiempo, inclusive creo que fueron un par de años, nunca llegaron a un entendimiento. En el año 1581 sucede un suceso, digamos, muy loco en la vida de Iván, uno más de tantos, ¿no? Iván hijo critica al padre por la forma de llevar las operaciones con Polonia, por un lado, y por otro lado ocurre otra situación. La esposa de Iván hijo estaba embarazada. Iván IV, Iván el Terrible, se mete en la habitación de su hijo, no encuentra a su hijo, la ve a la esposa de su hijo, no le gusta cómo está vestida, la ve vestida según sus dichos de una forma un tanto provocativa, la golpea y le produce un aborto. Entonces cuando Iván hijo vuelve al palacio, enfrenta a su padre y el padre en un ataque de locura le golpea la cabeza fracturándole el cráneo y luego de 4 días de agonía, Iván, quien iba a ser el zarevich, quien iba a ser el zar de Rusia a la muerte de Iván IV, fallece. Bueno, evidentemente que este hombre era una persona totalmente desequilibrada, porque este hecho le afectó muchísimo, cosa que parece increíble porque fue él quien provocó la muerte de su hijo, no fue un tercero. Y bueno, al poco tiempo, otros nobles rusos empiezan a realizar una expedición hacia el norte
de los territorios asiáticos. Concretamente se dirigen a Siberia, zonas bastante inexploradas. Quien encabezaba la expedición era Yermak. Y bueno, estos príncipes de Moscovia, que me olvidé de comentar que la expedición era una expedición de tipo militar, en realidad con una guerra relativamente pequeña contra los pueblos que vivían en la zona de Siberia, consiguen ampliar el imperio ruso porque, bueno, con esta pequeña batalla toman posesión de estos territorios y bueno, como todos sabemos, el territorio de Siberia es parte de Rusia hasta el día de hoy. Tan importante para Rusia, para la historia rusa, fue esta acción de Yermak, que Yermak es un héroe nacional. De ahí que bueno, pensé en incorporar una imagen de él, bueno, que la tenemos acá en el centro de, de nuestra, de nuestra transparencia, ¿no es cierto? Bueno, estamos llegando ahora hacia el final de los días de Iván IV, en donde una de las cosas que se puso a hacer es una lista de las personas a las cuales él había asesinado de motus propio y de mano propia, llegando a contabilizar alrededor de 4.000 personas. Y bueno, por el temor a tener que enfrentar la muerte, le empezó a pedir a todos los religiosos que le perdonasen sus pecados y rezasen por él. Y bueno, designa a su hijo Fiodor como su reemplazo. Fiodor, bueno, era el zarevich en ese momento ante la muerte de Iván. A Fiodor para nada le interesaba el cargo, o sea, no tenía ni condiciones ni intereses, por lo cual, si bien lo aceptó, durante todo su mandato, que fue entre el año 1584 hasta el año 1598, en realidad el gobierno lo ejerció un boyardo que era Boris Godunov. Con la muerte de Fiodor Fiodor I en el año 1598, dado que muere sin descendencia masculina, se produce la finalización de la dinastía Riurik, dando inicio a un periodo que se lo conoce como el periodo tumultuoso, que duró entre el año 1598 hasta el año 1613, en el cual el poder los tentaron, digamos, muchas personas durante poco tiempo cada una de ellas, hasta que hacia el fin del periodo tumultuoso, es decir, en el año 1613, se produce la ascensión al gobierno zarista de Miguel I, Miguel perteneciente a la familia Romanov, que gobernaron Rusia por algo más de 300 años hasta el año 1917, en donde abdicó el último zar Nicolás II. Bueno, por último quisiera comentarles las imágenes que tenemos acá en la transparencia. Por supuesto que la imagen principal corresponde a la tapa del libro, Iván el Terrible, y su autor Henri Troyat. Una imagen de Henri Troyat la tenemos arriba hacia la derecha. Hacia la izquierda tenemos una estatuilla de un oprichniki, en donde vinculado a la montura se puede ver la escoba y la cabeza de perro, que como yo les comentaba significaban que ellos tenían la capacidad de morder y limpiar a los enemigos. Y por último, abajo a la izquierda, hay una pintura en donde se puede observar a Iván hijo, ya con el cráneo fracturado por Iván padre,
e Iván con los ojos desorbitados y aterrados por el hecho que había producido. Así que bueno, espero que les haya gustado el relato y vamos por más.